Buenas noches, un gusto, gracias al Eterno que nos podemos reunir. Vamos a empezar con el capítulo de Servicio a Hashem. Quiero compartir un poquito de el primer texto. A ver si lo que me pasa por presumido. Toda la pantalla, compartir. Exo. Ok. Rápido. Brit Shalom, capítulo 11, el servicio a Dios. Y el primer texto que pone el Rab Uri Sherki es: servirás al Señor vuestro Dios. Éxodo 23-25. ¿Correcto? Y Ibn Esdra, no sé si lo ven bien. Voy a intentar hacerlo más grande que se puede. Ok. Ibn Esdra es un rab que tiene mucho acerca de el significado de las palabras en hebreo y nos da este comentario. Lo voy a leer yo para agilizar esto. Dice: y serviréis al Señor. Él bendecirá tu pan y tu agua. Su significado es servirle solo al Señor, que os sacó de la casa de servidumbre y os trajo a la tierra de naciones que sirvieron a dioses ajenos, que no pudieron salvarlo de vuestras manos. Servir a Dios se define como hacer todo lo que Él ha mandado, es decir, amar al Señor, adherirse a Él, jurar por su nombre, orar a Él, sacrificar las ofrendas diarias y adicionales para Él y honrarlo dando diezmos. El que hace lo anterior tiene su recompensa con Él. Este último consistente en las siguientes cuatro cosas: que recibirá en este mundo, 1, y Él, Dios, bendecirá tu pan y tu agua. 2, Dios quitará enfermedades de en medio de ti. 3, ninguno abortará ni será estéril en tu tierra. Y 4, el número de tus días yo cumpliré. Ahora, todas estas recompensas pertenecen al cuerpo. Además, Dios hará lo contrario de estas bendiciones a vuestros enemigos. Es decir, enviaré mi terror delante de ti y enviaré avispas delante de ti. Pero fíjense cómo servir a Dios lo define muy claramente. Dice, hacer todo lo que el Señor ha mandado. Primera pregunta: ¿qué es lo que el Señor nos ha mandado a nosotros como Benay Noah? Pueden abrir sus micros, ¿eh? Cumplir los 7 preceptos y sus derivados. Es correcto. Es lo primero. Luego dice amar al Señor. ¿Qué entienden por amar al Señor? También pueden participar todos, ¿eh? Arturo, Urema. Sí, pues sería dirigirse igual con propiedad, ¿no? Y por decir algo, hay cosas que la Torah dice que el Eterno aborrece, y entonces pues sería hacer todo lo contrario de lo que el Eterno aborrece, ¿no? Pues sí, pero ya está arriba, ¿no? En los mandamientos. Es decir, debe de significar otra cosa, porque lo que dice arriba es seguir sus mandamientos. Y no hacer lo que él aborrece son sus mandamientos. Entonces, amar al Señor debe de significar alguna otra cosa, ¿no? ¿Qué se imaginan? A ver, Urema Pues o Ro. también podría ser reconocer la creación, ¿no? Reconocerlo como creador y conductor, ¿no? O sea, y la creación que él dejó, ¿no? Es correcto. De hecho, Rambam, en su primer capítulo acerca del temor a Hashem o del amor a Hashem, dice precisamente eso: reconocer a Hashem en toda la creación, poderlo percibir en la creación. Y luego, adherirse a él. ¿De qué se tratará eso de adherirse a él? A ver, Rosy,
¿Qué piensas? No se duerman. Podría ser, pues, emular a Hashem con nuestras acciones. Es correcto, muy bien. Tiene que ver también con nuestras midot, con nuestras cualidades, con nuestros rasgos, con nuestro temperamento. Luego, jurar por su nombre, es decir, no está prohibido jurar, pero los sabios nos recomiendan no hacerlo, orar a él y sacrificar las ofrendas diarias y adicionales para él y honrarlo dando diezmos. Es decir, sacrificar las ofrendas, bueno, pues es ahora los rabinos nos explican que es como orar, pero igual entender lo que significa el sacrificio de las ofrendas, que no es como un pago, un soborno, sino como reconocer la justicia de Hashem en los sacrificios y en las ofrendas, eh, honrarlo, es decir, comportarnos en público de acuerdo a como Él nos indica. Es decir, una cosa es saber que yo tengo que guardar los mandamientos, que tengo que adherirme a Él, etcétera, etcétera, y otra es honrarlo. Buenas noches, Rosario. Otra cosa es honrarlo. Honrarlo ya es hacia el exterior, con actos que lo honren y que lo eleven, ¿no? Este hombre es una persona humilde, una persona que no se enoja, es una persona equilibrada, tiene todos sus rasgos muy equilibrados, no roba, no insulta, tiene una vida ética, tiene compasión por las criaturas, no le gusta la injusticia, pero todo hacia el exterior, honrarlo con nuestra forma de vida. Y pues dando diezmos, haciendo bondad a nuestro alrededor, primeramente en nuestra casa y luego en nuestra sociedad. Como ven, está muy interesante, ¿no? El comentario del Rab Ibn Ezra, que es un Rab del siglo XII. Bueno, ahora sí, empecemos con el libro. ¿Nos puedes ayudar, Arturo, a leer los primeros textos y Claro los que sí. párrafos siguientes? Yo te digo cuando pares, por favor. Gracias. Ajá, dice capítulo 11, el servicio a Dios. Y servirán al Señor vuestro Dios. Dice Éxodo 23:25. Para amar al Señor vuestro Dios y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dice Deuteronomio 11:13. Los siete preceptos de Noé son la base del servicio a Dios. La forma de servicio apropiada varía de persona a persona y de sociedad en sociedad. En este importante asunto no se mencionaron leyes obligatorias para permitir el desarrollo de formas de servicio a Dios, de acuerdo con las necesidades de cada uno. Aquí exponemos principios básicos de la Torá de Israel que pueden servir de ejemplo. La proclamación de la creencia y la singularidad de Dios se manifiesta en la lectura del Shema, es decir, el recitado del versículo: Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, todos los días. Esto es recibir el yugo del reino de los cielos. La lectura de este versículo se puede pronunciar en todos los idiomas. Gracias, Una de las... Arturo. Ajá. Perdón, gracias, Arturo. Vemos, ya lo habíamos visto la clase pasada, pero cada sociedad tiene algo en estas cosas generales que ya vimos, de seguir sus mandamientos, de honrarlo, de adherirse a él, adherirse a sus caminos.
cada una de las sociedades en las que vivimos, cada individuo, tiene cómo expresar su servicio a Hashem con este marco general, que serían los 7 principios de Benei Noach, y obviamente otro marco arriba general, que es pues entender a Hashem en el sentido de la Torah como un Dios único, ¿no? Pero así como en pirámide se va distribuyendo. Entonces, cada sociedad, cada nación, cada familia, cada estado tiene ¿cómo se llama? Algo que aportar al servicio de Hashem, ¿no? Eso es importante, pero lo más importante que dice el Rab aquí es recibir este yugo del cielo que se hace con el Shema, que el Shema en realidad lo que está diciendo es la existencia de un solo Dios. Los 5 primeros principios de fe de Rambam, sí, los primeros 5 principios de fe de Rambam, que postula Rambam de la fe del pueblo de Israel, son cosas que tenemos que recibir primeramente. Si no recibimos esto, es muy difícil empezar el servicio a Hashem. Es indispensable entender estos principios, comprenderlos de arriba abajo, y luego empezar a comprender cómo se revela Hashem en el mundo y cómo esa parte de luz que tienen nuestras naciones se puede amplificar por medio de sincronizar la Torah con nuestra cultura, con nuestra sociedad, con nuestra familia, ¿correcto? Entonces el primero es saber que existe un Dios, que es único, y someternos a su voluntad. Nosotros que no somos judíos, con los 7 preceptos de Benei Noach y sus derivaciones. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, sigamos entonces. Rosy, ¿nos puedes ayudar, por favor? Yo te aviso cuando te detengas, por favor. Una de las mejores maneras de servir a Dios para toda persona es la oración. En ella, la persona apela a Dios para satisfacer sus necesidades y también incluye la alabanza y el agradecimiento a Dios. Sobre el versículo "y serviré con todo vuestro corazón", se preguntaron los sabios, ¿cuál es ese servicio con el corazón en la oración? La oración se lleva a cabo de 2 maneras, oración individual y oración pública. Es especialmente apropiado orar en tiempos de problemas. Desde la destrucción del templo, la oración ha reemplazado el lugar de la ofrenda. Es bueno rezar y rogar todos los días, como se alaba a Dios el Todopoderoso primero, luego se solicita por sus necesidades con pedidos y súplicas, y luego se alaba y agradece a Dios por el bien que ha recibido, cada uno según su energía. Gracias, Rosy. Bueno, también ya lo vimos la semana pasada. Una forma de servirle a Hashem es orar con todo nuestro corazón. Quien tenga la Torah de Rashi, le recomiendo que lea sus comentarios acerca de servirle con todo su corazón. Deuteronomio 6:5. Los comentarios que tiene ahí Rashi son bien interesantes respecto a amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, ¿no? Bueno, no quiero atrasar mucho, pero si lo tienen, yo con mucho gusto les mando los comentarios de Rashi, son muy interesantes. Tiene que ver con toda nuestra naturaleza. Ahora que estamos también estudiando el Orjot Tzadikim, la palabra que utiliza el sabio que escribió Orjot Tzadikim es midot, y en la Torah midot o midá significa medida o medidas, también se entiende como estatura o tamaño, ¿no? Entonces, servirle a Hashem con todas nuestras medidas, con todo nuestro tamaño, de manera óptima, con todas estas medidas que tenemos como seres humanos de humildad, de
mansedumbre, de verdad, de amor, de odio, de orgullo, de ira. Todas estas medidas que tenemos dentro de nosotros son las que debemos utilizar para servirle. ¿Servirle cómo? Como ya vimos en el comentario de Vinesdra, para hacer sus mandamientos, para pegarnos a él, etcétera, etcétera, ¿no? De eso nos sirve. Pero si no tenemos este fundamento, que es decir, el yugo de Hashem sobre nosotros, los mandamientos de Hashem sobre nosotros, y el conocimiento de poder dialogar con Hashem, se complica un poquito más el servicio, ¿no? Luego, ya además de servirle con oración, servirle con todas nuestras capacidades, con las capacidades físicas, psicológicas, anímicas y espirituales, ¿correcto? Y como les decía en la clase pasada, este podría ser nuestro primer Sidur Noájida, ¿no? Para ¿cómo se llama? Para estar más claro. Es bueno rezar y rogar todos los días. ¿Cómo? Pues se alaba a Dios, el Todopoderoso primero, luego se solicita por las necesidades con pedidos y súplicas. Aquí entra el arrepentimiento y mencionar en qué nos hemos equivocado, etcétera. Lo que ya sabemos, pedirle, y luego se alaba y se agradece a Dios por el bien recibido. No solamente por el bien recibido que ya tenemos o que ya tuvimos, sino por el bien recibido en nuestras oraciones. Es decir, pensando que a pesar de que nosotros pedimos y no se cumple lo que nosotros pedimos, eso también es un bien para nosotros, ¿no? Entonces, no importa si sucede o no lo que nosotros pedimos, le agradecemos a Hashem porque lo que Él nos da es bueno, ¿no? Es muy, muy interesante y muy distinto al concepto cristiano de la oración, ¿no? Pide y recibirás todo lo que quieras y lo haces en nombre de X o Y, ¿no? Aquí sabemos que a pesar de que pidamos, es posible que lo que pedimos no nos llegue y aún así, si no nos llega lo que pedimos, le agradecemos por todas sus bondades, porque que no lo recibamos también es bondad de Hashem para nosotros, ¿no? Es muy padre, la verdad es que a mí me gusta mucho saber que a pesar de que esté orando y no reciba lo que pedí, de todas maneras el no recibirlo también es una bondad de Hashem. Rosario, ¿nos puedes ayudar? Y yo te aviso cuando terminemos. ¿Sí puedes? Ya, sí, Adelante. con mucho gusto. Desde los hijos de Noé. Arriba, debes intentar rezar en un lugar limpio, vestido con ropa. Bueno, esto es parte de la oración. Ya. Debes intentar rezar en un lugar limpio, vestido con ropa. Los hijos de Noé no están obligados a rezar según un texto fijo. Los sabios de Israel establecieron un texto específico y un tiempo de oración especial para los israelitas. Los hijos de Noé se pueden inspirar en estos y adaptarlos a sus necesidades. Hoy en día hay varios libros de oración dedicados a los hijos de Noé. Las ofrendas, ya sean animales o vegetales, no son comunes hoy con todo esto. Con todo esto, los hijos de Noé tienen permiso realizar ofrendas a Dios en el escenario altar que constituyan, pero no se permite ofrendar un animal carente de algún órgano y en los detalles de las leyes se debe abordar a los sabios de Israel. Es apropiado que aquel que realice una ofrenda en nombre de Dios lo haga con un animal de alta calidad. En la época del templo, los hijos de Noé pueden traer ofrendas para sacrificios en el templo. Gracias. Bueno, aquí está
muy interesante. La primera parte es, no requerimos de un texto fijo para leer, para rezar, para orar, no es necesario. Es recomendable porque eso nos ayuda a quitarnos los vicios que traíamos antes cuando orábamos en una forma no correcta, y para quitarnos los vicios de frases que tenemos muy arraigadas o que teníamos muy arraigadas. Entonces nos sirve el texto, pero no es una obligación. Y ya hay varios sidur. En la mañana vi que se publicaron varios libros, varios textos de estudio para Benei Noach, y entre ellos venía un sidur de oraciones. Ahora, lo interesante es que el pueblo de Israel tiene prohibido realizar ofrendas y levantar altares en cualquier lugar. Solamente lo puede hacer en el templo en Jerusalén. Nosotros, como Benei Noach, podríamos, en todo caso, levantar una ofrenda a Hashem. El tema es que, pues, tendríamos que estudiar todas las leyes para hacerlo correctamente, y, bueno, pues eso está un poquito difícil, porque no estamos acostumbrados y la cultura no lo permite. En lugar de eso, decía Menashe, el Moré Menashe, amigo, que, pues, ¿qué es mejor? Sacrificar un corderito o invitar a tu familia, a tu colonia, a las personas que necesitan alimento, a darles alimento. Pues lo segundo le parece más viable a Menashe, ¿no? Bueno, también al Rab Shalem, que también es de la misma idea, ¿no? En lugar de andar levantando altares y sacrificando, pues podríamos dar un banquete a las personas que lo necesitan, ¿no? Y bueno, cuando esté el templo, cuando pronto y en nuestros días se levanta el templo y esté el Mesías y todo el funcionamiento del templo esté, podremos ir a presentar nuestras ofrendas con la misma calidad que el pueblo de Israel. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Ninguna? Adelante, Rosario. Sí, quería, cuando uno hace su plegaria, ya sabemos que primero empieza con alabanzas al Eterno, luego nuestras peticiones con súplicas y nuevamente las alabanzas y agradecimiento. Sí, es correcto. Uno termina nuevamente alabando al Eterno. Puede uno, cuando termina, hacer alabanzas, o sea, como cánticos a Dios en la misma plegaria, o esa parte ellos. No, puedes hacerlo en la misma plegaria. Mm, Yo te recomiendo que utilices salmos, que son sí. lo más allegado a la alabanza, o Mm, lo más fácil para dirigir alabanza, lo más estructurado para la alabanza. Y si eres bueno en música, pues cantarlos estaría perfecto, ¿no? ya. No hay un tono específico, pero pues sí, es bueno. Lo que no es bueno es ser repetitivo, eh, como lo hacíamos antes, ¿no? Repetíamos y repetíamos lo mismo. Aquí la alabanza es pensar en todas las cosas buenas y agradecer todas las cosas buenas, ¿no? Y que Ya. sean, por ahí no recuerdo en dónde lo leí, pero dice que las muchas palabras, no quiero mentir, pero tiene algo que ver con que las muchas palabras terminan en necedad. Entonces hay que procurar ser muy concisos, muy concretos, y no ser repetitivos en este aspecto, ¿no? Pero precisamente como ese tipo de aspectos no estamos acostumbrados, por eso requerir un sidur para no ágidas, pues es muy bueno porque nos da una estructura más correcta, ¿no? Más enfocada, ¿no? De eso se trata el sidur no ágida, de enseñarnos a practicar la oración. Adelante, Arturo.
Gracias. Sí. Pues sí, yo quiero comentar que podríamos reforzar todo esto de lo que hemos estado diciendo con lo que comenta mucho el rabino Shalom Arush, ¿no? De la Ibodedut, que al principio cuando empieza uno en los caminos de la Ibodedut, pues no dura uno ni un minuto o 5, de 1 a 5 minutos está uno repite y repite. Dice uno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo? Porque él mismo dice que va a ser muy difícil, pero con paciencia y disciplina puede uno llegar a media hora de Ibodedut y así seguirse hasta 1 hora, ¿no? Pero ya cuando llega uno a 1 hora es porque ya está muy avanzada, ¿no? Ya la disciplina. Sí, es correcto. Es una cuestión de disciplina y de trabajo, de mucho trabajo. Otra vez, a diferencia de antes, no solamente es decir que se sabe, sino hacer lo que se sabe hacer, ¿no? Es muy interesante el Hipodenut, bueno, que en realidad es como meditación, ¿no? Es como sentarse a solas y prestar atención en lo que uno tiene, hace, vivió, y cómo eso lo elevamos al Eterno. Es muy interesante. Pero es distinto, eso no es oración, eso es Ibonedut o bueno, meditación. No quiero meter en términos que no pronuncio bien. Meditación es meditar, concentrarse en Hashem, en nuestra vida, en nuestro comportamiento, etcétera. Pero sí, tienes razón, es un ejercicio, ¿vale? Ok. ¿Quién no ha leído? Rosy, ¿nos puedes ayudar? Si estás por aquí, Rosy. ¿No? Bueno, Urema, ¿nos puedes ayudar? Aquel que dice, este animal será ofrenda, ha consagrado el animal a Dios y no debe usarlo para sus propias necesidades. Otros en los que se prohíbe el placer a uno mismo, como el ascetismo y similares, no son comúnmente practicados por los gentiles. Sin embargo, cada persona debe tener cuidado de cumplir con lo hablado. El lugar del templo, el monte del templo en Jerusalén, es muy sagrado, por lo que existen múltiples restricciones para ingresar. La entrada a los gentiles no solo se permite hasta el lugar donde estaba edificado el patio del templo. Incluso a los lugares a los que se les permite ingresar, se debe ingresar con reverencia y respeto, ya que es el lugar que el Creador reservó para su servicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aquel que dice este animal será para ofrenda, ha consagrado el animal a Dios y debe usarlo para sus propias necesidades. Esto aplica para las ofrendas, pero también aplica para las promesas que nosotros hagamos, ¿no? ¿Sabes qué? Hashem, te voy a dar tal cantidad al mes, lo voy a dar a los pobres, lo voy a dar a mi esposo, se lo voy a dar a mi familia, se lo voy a dar a mi esposa. Es una promesa, está consagrado ya, está destinado para un fin. Y a menos de que se retracte o se rompa o se cumpla esa promesa, estamos obligados a hacerlo, ¿no? Digo, acerca del servicio a Hashem, que es en las ofrendas, pero también aprendemos esto de aquí. Los votos, el ascetismo, los ayunos, y todo esto que nos enseñaron en la cultura occidental, con los frailes, los monjes, y etcétera, no es una cosa agradable delante de Hashem, no es una cosa que debamos de hacer. Por ejemplo, los sabios hablan de la persona que hace votos de nazareato, que al final de su voto tiene que hacer un sacrificio por el pecado. Dice, bueno, pues ¿por qué va a hacer un sacrificio por el pecado si lo que hizo fue hacer un voto a Hashem, ¿no? Se supone que
se estaba elevando su alma. Y los sabios responden, Rambam, en Ilhot, en Mishneh Torah, en los primeros capítulos, nos dice, precisamente porque te privaste de cosas que no estabas obligado a prohibirte y no disfrutaste de lo que tenías que disfrutar, eso es un pecado. Entonces, también hay que tener en mente esto, ¿no? No es de lo mejor, o en todos los casos, no es lo mejor para, para conectarse o elevarse con Hashem. Lo mejor que podemos hacer para conectarnos y elevarnos con Hashem es cumplir sus mandamientos, equilibrar nuestras cualidades o nuestros rasgos de carácter, comportarnos bien con nuestra familia, en nuestra casa, utilizar correctamente nuestro dinero, dar diezmo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que verdaderamente nos eleva. Lo demás, eso ya tendría que ser muy específico y platicado con un rabino para ver si es conveniente o no es conveniente, pero hacerlo como algo normal no es lo correcto, no es lo óptimo, más bien. Bueno, preguntas del tema. ¿Ninguna? Adelante, Arturo. Una pregunta, también el buscar un trabajo adecuado, ¿no? Para el servicio a Dios, también tendría que ser, ahora sí que valga la redundancia, algo para hacer el servicio a Dios, ¿no? Algo donde digámoslo en términos mexicanos, donde no entre la tranza, ¿no? O no permitir la tranza dentro de tu trabajo, ¿no? Todos los trabajos son dignos, todos. Exactamente. No hay un trabajo que sea menos digno y menos santo. De hecho, estaba escuchando hoy al Rab Shalem en su clase, de hecho se la subí la semana pasada, procuro escucharlas varias veces para entenderle, ¿no? Pero decía Orjot Torah ¿cómo se llama? El Rab de filosofía judía, se me fue el nombre. Bueno, es un escrito de él, que trae la Mishnah que dice, sin harina no hay Torah y sin Torah no hay harina, ¿no? Entonces, lo importante, lo primordial es tener un trabajo y tener cubiertas las necesidades de la casa. Aquí va un gol para los que somos esposos, tener contentas a nuestras esposas con un poquito más de nuestra capacidad económica. Eso es importante porque si no, no hay Torah. E igual, si no hay Torah, no hay harina, es decir, no va a crecer nuestra parnasá sin Torah, ¿no? El Rab hacía una mención de quienes pensamos que esto de seguir a Hashem es muy espiritual, hasta me recuerdo que hizo un sonidito así como, lo espiritual, ¿no? Decía, no, en realidad lo importante es lo que haces en este mundo. ¿Cómo haces que esto material se eleve hacia Hashem? Eso es servicio a Dios. Y esto material incluye todo lo que somos, nuestra psicología, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra alma y también nuestro trabajo espiritual. Pero sí, es correcto, Arturo, lo que comentas. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Les recomiendo mucho que los escuchen, ¿eh? Los dos escritos, los libros que está leyendo son escritos de este rap muy importante, que se me fue ahorita el nombre. Bueno, me recordaré en el transcurso. Rosy, ¿sí nos acompañas? ¿O te tuviste que desconectar? Aquí estoy, sí. Adelante. ¿Me ayudas, por favor, con devoción a Dios? Sí, devoción a Dios. Todo ser humano al que su espíritu le concedió y entendió por su propio intelecto, que está delante del Señor para servir y adorar a Dios,
y se condujo tan recto como Dios lo creó y disolvió los numerosos cálculos de las personas, sería sagrado, y Dios será su herencia eternamente. El estudio de la Torá constante y con devoción es uno de los valores supremos del pueblo judío. Todo el que se ocupa de la Torá desinteresadamente obtiene muchos beneficios para sí. Hay desacuerdo entre los sabios de Israel con respecto a la extensión del estudio conveniente para los hijos de Noé. Algunos han permitido el estudio solo de las partes universales que se relacionan con los fundamentos de la fe, la moral y las leyes que son especiales para los hijos de Noé, y algunos distinguen entre un extranjero que no aceptó los 7 mandamientos y un hijo de Noé, legítimo al que se le ha permitido estudiar toda la Torá, y esta opinión es la fundamental. Gracias, Rosy. Bueno, aquí está un tema bien interesante acerca de la devoción. Como les decía desde el principio, aquel que ya llegó a los principios del monoteísmo y ha entendido que su labor principal en este mundo es servir a Hashem, haciendo su propósito, ¿no? El propósito para el que Hashem lo trajo, que es mejorarse, mejorar su vida, mejorar su familia, mejorar su entorno, es herencia eterna de Hashem, ¿no? Eso es respecto a la primera parte de lo que hemos venido estudiando. Y luego el estudio de la Torah constante y con devoción, que es un mandamiento directo para el pueblo de Israel. Es muy importante. Otra vez les recomiendo que lean, que escuchen estos dos temas de Orjot Torah, creo que se llama, de Rav Shalem, que son libros de el Rav, que todavía no me acuerdo. Eh, él dice con buena intención, estudiar Torah con buena intención. Es decir, el que estudia nada más para conocer, no está haciéndolo con una buena intención, no está estudiando Torah correctamente. El que estudia para enseñar es el que está haciendo correctamente el estudio de la Torah. Y otra vez insiste el Rav Shalem, no significa que te vuelvas maestro y enseñes, significa que lo que tú tengas de Torah, lo que tú hayas entendido de Torah, lo enseñes al mundo, lo practiques con tu vida en el mundo, en tu entorno, en tu familia, en tu sociedad, en tu trabajo. De eso se trata. Estudia con esa intención de aprender para enseñar. Digo, también enseñar es bueno a otros, pero enseñar con sus acciones honra al Eterno, exalta al Eterno, ¿no? Insisto, les recomiendo mucho esos dos videos que les mandé. Es precisamente acerca del tema del estudio de la Torah. Entonces, es bien importante. Ahora, como siempre nos han dicho, hay dos posiciones dentro del pueblo de Israel. Una, en que el Benei Noach solo puede estudiar de la Torah, lo que le corresponde de los 7 principios y sus derivaciones. Y hay otra tendencia que dice que puede estudiar toda la Torah con estas dos características anteriores, con una buena intención, y que haya recibido Hashem, el yugo de Hashem, y que esté consciente de este yugo para servirle, puede estudiar toda la Torah que quiera, ¿no? Eso es muy, muy bonito. Y para el Rav Uri Sherki, esta es la opinión fundamental. Es decir, que alguien que tiene una buena conducta hacia el estudio de la Torah puede entrar a estudiar toda la Torah de manera correcta, ordenada y con alguien que lo guíe para poder aprender correctamente y no andar con las imaginaciones de uno que son muchas. Pero bueno, adelante. ¿Alguna pregunta o comentario? Por favor, tienen el micro abierto. Adelante, Rosy.
Sí, cuando aquí hace como nos pone el ejemplo de una persona que por su intelecto llega al raciocinio de que Hashem es uno. Y en el paso del tiempo, los que nos adentramos un poquito más en el estudio de la Torah, asimilamos que son dados a Moshe en el monte Sinai, ¿no? Entonces ya Sí. se relaciona uno con el otro para llegar a este nivel, pero hay personas que se quedan solamente ahí en el intelecto, o sea, ¿cuál sería la diferencia, o sea, de uno a otro? Porque al final de cuentas, pues un estudio, ¿no? O sea, un despertar, un cuestionamiento que surge en cada uno de nosotros. La diferencia es en razón a la consecuencia de nuestra vida. Es decir, el sentido que le damos a nuestra vida es distinta. Una cosa es, yo veo que me conviene hacer estos 7 principios y entiendo que existe un solo Dios porque eso es lo más lógico y coherente que puedo entender, pero lo hago desde la parte de egoísmo, es en mi beneficio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de quien lo hace por la Torah? Lo hace porque Hashem así lo ordena. Es decir, yo no me comporto con los 7 principios de Benei Noach, no solo porque lo entendí, sino porque Hashem así lo pidió. Es decir, aunque yo no hubiera llegado a esa conclusión, yo lo haría porque Hashem así lo pidió. De una forma lo veo como parte de toda la creación, lo conecto con todo lo creado y con Hashem, y de la otra parte, solamente sé que es beneficioso para mí. Y por eso la recompensa solamente es en este mundo, no en el venidero. No sé si contesté la pregunta. Adelante, Rosy. Y bueno, la otra es que empezamos a estudiar la Torah bajo la guía de un maestro, un rabino, que saben, pero sin embargo sí nos vamos a adentrar un poquito en la Torah oral, pues para entenderlo, porque así literal lees el texto y pues entenderías que es un relato y que nada más, ¿no? Pero creo que la Torah oral es el que trae la explicación de la Torah escrita. Pero pues si no adentrarnos más. Bueno, mi pregunta ahí, los midrash que no tienen que ver con Bereshit, ¿se puede leer? Otra vez, tú puedes leer todo, pero lo que tienes que saber es que hay una forma correcta de entender los midrash. El midrash, por ejemplo, lo que yo he aprendido es que midrash Agadá o midrash que explican o que intentan explicar algo, son eso, es una explicación, no es Torah oral, literal, es una explicación, es cómo un rabino entendió este texto y te quiere enseñar una verdad profunda por medio de esta estructura del midrash. Pero si ese midrash contradice lo textual o una halajá, pues entonces no es un midrash que se aplique, ¿no? Y está el midrash de halajá, que es otra vez una discusión y una interpretación, pero esa sí es obligatoria dentro de la Torah oral, ¿no? Entonces hay que distinguirlo. El problema es que nosotros no sabemos distinguir esas delicadezas, ¿no? Y de repente tomamos literal un midrash Agadá que nos intenta explicar una cosa y nosotros entendemos que nos quiere explicar otra y nos quedamos con esa idea y esa idea nos conduce a otro error. Entonces, por eso necesitamos la guía de un rabino que nos diga, oye, no, pero este midrash lo que te quiere explicar es esta conducta. Eso no quiere decir que sea una interpretación única o la única interpretación o hasta la interpretación correcta. Es
una forma de explicarte una verdad de la Torá, ¿no? Y eso es importante. De hecho, el siguiente punto, que ahora me toca leer a mí, es esta. Una de las formas de apegarse a Dios es conectarse con los eruditos de la Torá, aprendiendo de su comportamiento honrado. No solamente de su comportamiento, sino de su Torá. En cualquier pregunta a una persona le surja sobre las leyes de la Torá, se dirigirá a su rabino y hará según las instrucciones, incluso si hay quienes están en desacuerdo. Pero si está claro por evidencia explícita que el rabino estaba equivocado, no actuará según su dictamen, ¿correcto? Para llegar a ese punto, pues tendríamos que saber muchísima Torá y haber estudiado muchísimos años para poder distinguir si un rabino está o no está equivocado. La verdad es que yo no estoy en ese nivel. Yo por eso tengo al Rab Shalem como el rabino que sigo en su instrucción y ya, escucho a todos, al Rab Ariel, al Rab Tubia, a Yehuda Rivko, al Morel Yehuda Rivko, al Rab Arush, escucho a muchos, pero cuando se trata de cómo me debo de comportar, yo sigo las especificaciones del Rab Shalem, ¿no? Y más o menos cada uno tiene que hacer esto y estudiar con él y seguir su comportamiento. De eso se trata este tema de devoción a Dios. Fíjense cómo tener un rabino es parte de el servicio o el trabajo con Hashem. Es muy, muy padre. Bueno, creo que terminamos. ¿Alguna pregunta, duda, cuestionario acerca o comentario acerca del tema? Arturo, adelante. Tengo un comentario, tocayo. Yo creo que también una de las partes muy importantes del servicio a Hashem es cuando está uno a solas, ¿no? O sea, cómo se comporta también uno a solas, ¿no? Sí, ¿no? Eso es lo más importante. Mira, por ejemplo, en este asunto de estar como parte de un grupo, me llegan algunos tipos de cuestiones. Y la verdad es que para mí es muy preocupante que personas que dicen estar estudiando Torah desde hace mucho tiempo y que escuchan a muchos rabinos, siguen teniendo conductas contrarias completamente a la Torah, ¿no? Es muy preocupante porque si no hay buena conducta, no hay Torah. En realidad, no estás aprendiendo Torah. Estás entendiendo un conocimiento más, pero no estás haciendo tuya la Torah, ¿no? Y a eso es a lo que te refieres. Lo más importante es cuando uno está con uno mismo, en su familia o solo, o donde nadie lo ve. Aquí en las redes es muy fácil hacerlo porque pues estamos en distancia, no nos vemos, no nos conocemos, no platicamos en realidad. Por eso es muy importante que pensemos en hacer comunidades presenciales. Es muy, muy importante nuestro comportamiento ético, el musar que tanto nos enseñan los rabinos, tiene que ver con un comportamiento ético. Y esa ética es solamente individual. No hay forma de que alguien te vea más que Hashem en lo que tú haces cuando estás solo o en tu casa o en tu familia, ¿no? Eso es lo importante. De hecho, de eso va a emanar el verdadero servicio a Hashem. De nada sirve que aquí tengamos una cara y en la familia pues digan, no, este cuate es súper enojón, envidioso, egoísta, etcétera, etcétera, etcétera. Menashe
cuando me quería evaluar, no me preguntaba a mí. Le preguntaba, bueno, cuando me quiere evaluar, porque todavía lo hace, le pregunta a mi esposa y a mis hijas. Entonces, esa es la mejor evaluación que podemos tener, ¿no? Si nuestra familia ve que estamos creciendo, eso quiere decir que vamos en buen camino, porque ellos son los que nos conocen. Y si nuestra esposa nos ve que estamos creciendo, ese es el verdadero crecimiento, ¿no? Muy correcto tu comentario, Arturo. Gracias, y gracias por la explicación. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Tenemos todavía unos 10 minutitos. Estaba yo releyendo Mishneh Torah de Rambam, del carácter, y se me hace un texto muy importante para estudiar, unas normas muy interesantes para estudiar. Así que una vez que terminemos esto, espero poder compartir con ustedes Mishneh Torah de rasgos de carácter. Es muy, muy interesante. Tiene como 3 capítulos y como 18 alajás solamente de amarse a uno mismo. Y entra el cuidado del cuerpo, la salud, lo que comemos, cómo comemos, nuestra higiene, etcétera. Eso es lo importante. La acción, lo que reflejamos en esta materia, eso es lo importante. Y por eso Rambam empieza con esos capítulos, que son muy, muy interesantes. Bueno, preguntas, si no son del tema y puedo contestarlas con mucho gusto, o si son del tema y puedo contestarlas también. Adelante. ¿Nadie? ¿Seguros? Eso quiere decir que está bien claro. O que no entendieron nada. Que creo que es la segunda opción. No hay nada. Bueno,